Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Me alegra, me alegra. Bien, señores, bienvenidos a nuestro primer encuentro oficialmente. Mi nombre es Eduardo Villar y les voy a estar acompañando durante las próximas 3 semanas en este su curso del manejo de Linux básico, el cual contempla una duración de 3 semanas, en las cuales vamos a estar trabajando juntos diferentes actividades para conocer el uso de este sistema operativo en el caso de algunas distribuciones que vamos a estar probando. Ya hemos habilitado la plataforma desde el pasado lunes. No sé si han podido acceder, si tienen algún comentario sobre lo que han visto, si han podido acceder a la plataforma o si no han podido acceder también. Entonces ahí podemos ver qué ha sucedido en cualquier caso particular. Eh, Voy a estar trabajando con ustedes durante estas semanas. Ya hemos creado nuestro grupo de WhatsApp. Los encuentros van a ser los días miércoles en este mismo horario, entre 9 a 10 de la noche. Vamos a estar interactuando y van a tener algunas actividades que realizar en el transcurso de la semana, que son esas actividades prácticas que deben de tomar e ir realizando para entonces luego irles evaluando en base a este contenido. Eh, me gusta que sean interactivos. Si en dado caso en algún momento tienen alguna duda o quieren que les sea aclarada alguna situación, pueden simplemente levantar la mano o quitar su micrófono de mute y con mucho gusto les voy a apoyar en cualquier requerimiento que tengan. Casi no utilizo el chat de Zoom porque siento como que me distrae un poco cuando estoy en la explicación, pero siéntanse en la confianza de aportar o de si en dado caso pedir la palabra, tomar la palabra cuando así lo sientan necesario. Bien, entonces veo que se van integrando poco a poco. Somos un grupo que no es un grupo muy extenso, pero sí eh, son cerca de 20 y algo de personas, o sea que todavía faltan muchos por acceder. Pero como nuestro encuentro, se van a estar grabando los encuentros y en cada una de las unidades que vamos a estar trabajando, ustedes van a tener un enlace, por ejemplo, acá. Aquí ustedes van a tener, por ejemplo, este enlace, claro, relacionado a los tópicos que vamos a estar trabajando en la unidad de en curso. Y este enlace le va a redireccionar al encuentro grabado que estamos sosteniendo en este momento. O sea que ya a partir de mañana va a estar disponible este encuentro para que ustedes puedan reproducirlo o las personas que no pudieron entrar estar en el mismo. Bien. Entonces, ¿qué temática tenemos? Miren, bueno, ya veo que muchos de ustedes han trabajado en algunos de los foros. Tenemos un foro de socialización. Básicamente lo que buscamos con este foro es nosotros conocernos un poco y, y nosotros como acercarnos un poquito más, esa distancia geográfica, esa distancia física que tenemos en la virtualidad en comparación con la presencialidad. Aunque sabemos que la virtualidad trae consigo muchas ventajas, lo cierto es que eh, también trae consigo que no podemos estar de cerca. Esos gestos faciales, esos gestos corporales, perdón, no lo tenemos tan de cerca, pero la idea de este tipo de encuentros precisamente eso, reducir esa distancia para que ustedes se sientan confiados y motivados en desarrollar la acción formativa. Entonces, bueno, ya veo que por acá hay una amplia participación. La idea es que si alguno de ustedes está de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Gerson, del aporte que él hizo acá, puedan acceder a su presentación y si están de acuerdo o si coinciden en alguna de las cosas que les gustan desarrollar, entonces podrían aquí responder o, ¿por qué no? Si hay algo que no les gusta,
también pueden entonces indicar que no, que prefieren mejor otra, en este caso, experiencia diferente. Bien, entonces ya veo que aquí en el caso de Gerson, la especialidad de él es el desarrollo de aplicaciones y esa es su especialidad. Bien, entonces, así sucesivamente es la idea que vayamos avanzando en el desarrollo de esta actividad. También tenemos foros de dudas, que veo que aquí ya hay 2 participaciones, las cuales vamos a estar viendo. Las dudas las pueden canalizar tanto por el foro de dudas, hay algunas unidades que también van a disponer de algún foro de dudas. Pero si no, si quieren tener una respuesta un poquito más rápido, también la pueden canalizar por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto les voy a ir a apoyar. ¿Bien? En cuanto a estos audiovisuales, tenemos audiovisuales para, como ustedes saben, cada uno de ustedes tiene un perfil en la plataforma de Moodle y aquí se puede personalizar su perfil, colocar sus informaciones y, por qué no, también cambiar la imagen, colocar la imagen de su persona. Ya veo que hay algunos que lo han hecho. Aquí les muestro el video sobre cómo hacerlo y sobre cómo subir las asignaciones. Cada una de las unidades van a tener asignaciones que ustedes van a tener que ir realizando. Son asignaciones prácticas y lo que se busca con esto es que ustedes vayan cargándola una vez realizada con las evidencias de lo realizado para en base a eso ir evaluando su avance. En cuanto a lo que es el objetivo y cronograma de actividades, aquí se muestra lo que es el desarrollo de la acción formativa, lo que vamos a estar viendo en las diferentes semanas. Por ejemplo, en la semana 1, que es esta que estamos cursando, vamos a ver los conceptos de la unidad general y vamos a ver la unidad 1, que es el proceso de instalación de GNU Linux. Bien, entonces esto es lo que vamos a estar trabajando, algunos conceptos, y el uso de algunos comandos, la instalación de la herramienta y todo lo demás. Aquí tenemos la modalidad en la cual vamos a trabajar la unidad. Hay algunas actividades que son colaborativas, como el foro de socialización, y actividades individuales, como es las actividades prácticas que vamos a estar viendo en la unidad 1 y también el foro de la misma. Al finalizar, el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Si se fijan aquí, la distribución de puntos se va haciendo dependiendo de las actividades que vayan realizando. Según vamos avanzando, la cantidad de puntos adquiridos va aumentando, porque lo que busca la distribución de la puntuación es que usted vea la mayor cantidad de contenido posible. Por eso lo fuerza a que usted llegue hasta la unidad 3 para poder alcanzar esos 60 puntos y que así pueda ver la mayor cantidad de información posible de la que estaremos trabajando. ¿Bien? Entonces, las unidades se van a estar abriendo entre domingo y lunes. Bien, y aunque ya va a pasar el plazo de la unidad 1, si por X razón debe entregar luego del 23, la plataforma se lo va a permitir, pero con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, entonces es importante que lo realicen dentro del rango de fecha para así no perder algunos puntos por entrega fuera de fecha. Bien, entonces le voy a dejar por acá el cronograma para que ustedes más o menos vayan ya teniendo conocimiento sobre lo que vamos a estar desarrollando en estas 3 semanas. También por acá tenemos el protocolo del participante. Básicamente, asumo que la mayoría de ustedes son informáticos, o sea que ya tienen cierto conocimiento de la parte de la informática. Y lo cierto que esta parte de la virtualidad va como con nosotros, ¿verdad? Los informáticos. Y entiendo que por ese lado van a estar lo más adaptado posible. Básicamente, aquí se muestran algunos puntos o sugerencias para llevar como un proceso de formación virtual lo más exitoso posible. Se recomienda visitar la plataforma con cierta frecuencia, comunicarse con el tutor cuando tenga cualquier duda, realizar las tareas que se le asignen en las fechas estipuladas y así sucesivamente. Lo que busca con esta guía es precisamente que ustedes conlleven este proceso virtual lo más
efectivo posible. Bien, entonces, realmente este tema de la virtualidad lleva gran parte de lo que es el participante como tal, puesto que esa parte de que el participante debe ir realizando las actividades por su propia cuenta, con el apoyo del facilitador, claro está, trae consigo un reto de que debe tener esa disciplina de que tiene algo pendiente, esa responsabilidad de que tiene algo pendiente que hacer. Bien, entonces es bien importante tomar eso en consideración también. Entonces, entrando en materia, ¿qué tenemos por acá? Miren, en lo que es la unidad 1, hemos colocado la introducción, perdón, que básicamente aquí nosotros iniciamos trabajando no directamente sobre Linux, pero sí sobre lo que es, lo que no es en este caso el software libre. Si se fijan en la introducción acá, dice que siendo Linux una pieza importante del software libre, lo primero que debe saber es la filosofía de software libre. ¿Qué es la filosofía de software libre? Por ejemplo, gratuito. ¿Qué significa gratuito? La confusión viene del inglés free, en este caso, ¿sí? Con las aceptaciones libre y gratuito. En español, no debería haber esa confusión, bien, porque en este caso sería libre y gratuito. En este caso, la parte de libre es porque el código de acceso a este tipo de software puede ser accedido y puede ser modificado, tal y como lo pudieron ver en el documental que también le suministramos en esta unidad. De dominio público, para poder hacer uso libre, para poder hacer uso de software libre, es preciso aceptar los términos de una licencia que garantice que se mantendrán ciertas reglas y principios. Anónimo. Se reconoce a los autores y encargados del mantenimiento del software libre por medio de un concepto de derecho de autor o copyright compatible con sus principios. A veces se le llama copyleft. Bien. En este caso es, bueno, si usted está utilizando algo de un tercero, que usted acepte o admita que está haciendo algo de un tercero. Viene siendo como un documento bibliográfico cuando utilizamos una bibliografía, en este caso podría ser digital o física, de donde nosotros obtuvimos esa información, en este caso es muy similar. Entonces, vimos lo que no es un software libre, ¿bien? O sea, un software libre en este caso no es un software gratuito como tal, no es de dominio público como tal, y no es anónimo como tal. ¿Bien? Ahora, ¿qué si es un software libre? Es un software no propietario, o sea que no hay que tener una autorización ni un contrato para poder adquirirlo o usarlo. En el caso, por ejemplo, de herramientas como Microsoft, por ejemplo, no tenemos ni siquiera la oportunidad de poder nosotros manejar ese código o modificar ese programa para personalizarlo a nuestro antojo, bien, sino hasta donde nos permite. Distribuible, puede hacer tantas copias como quiera, incluso venderlas, pero no se puede impedir que alguien más a su vez lo redistribuya. Bien. Accesible, el código fuente está disponible, se promueve la conveniencia de distribuir el código para el desarrollo del software. O sea, mientras más personas pueden incidir dentro del código, pueden mejorar dicho código. Modificable, puedes mejorar el programa, eso es lo que estamos hablando ahora mismo, incluso redistribuir la modificación, y la depuración se paraleliza, en este caso con rapidez en el desarrollo, calidad de los resultados, en este caso son compatibles. ¿Qué se busca aquí? No sé si ustedes han escuchado sobre las diferentes distribuciones, que la vamos a ver más adelante. Y cada una de esas modificaciones que se le hace se pueden personalizar, incluso se le puede colocar el nombre que usted guste, bien, ya a nivel de desarrollo, bien. Y esa nueva distribución o esa nueva versión derivada de una de los códigos fuentes
primarios, por decirlo así, pues va a ser un derivado de ese código fuente primario y al final va a ser, por ejemplo, una fuente de Red Hat o una fuente de Debian, que son distribuciones de las más robustas y de las más primarias que utilizan, en este caso, el ambiente Linux. Bien. Continuando con lo que sí es software libre, reusable, puedes aprovechar el código ya escrito, siempre y cuando tu nuevo código mantenga las mismas libertades de software libre. Esto lo vimos dentro de la intervención de Linus Torvald, dentro del documental, que también habló sobre esa necesidad que él tuvo en el momento de iniciar con el proyecto Linux. Bien. Sin garantía, nadie te asegura que funcionará, nadie se hace cargo de ningún daño, no estás desamparado, en este caso el soporte sigue otros cauces distintos a los tradicionales. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Bien, porque si bien es cierto que no hay una garantía como tal por el uso del software, siempre hay mucha información. Las personas que pretendan profundizar sobre el ambiente de Linux, sobre este mundo, que es un mundo muy amplio, las diferentes distribuciones, los diferentes servicios, los diferentes servidores que se pueden configurar usando este tipo de plataforma, deben estar profundo, o sea, continuamente investigando sobre cualquier tema que tengan, ¿sí? Sobre cualquier tema que tengan. Entonces, la investigación aquí es vital. Muchas veces lo que es el uso de la plataforma o de la distribución que usted esté utilizando es gratuito, más el soporte técnico de una persona especializada que conozca de eso que usted quiere darle solución a ese tema, entonces ya ese soporte sí puede tener un costo relativamente considerable. ¿Bien? Entonces, muchas veces es mejor nosotros tener, por ejemplo, utilizar una distribución que ya tenga cierto nivel de madurez y cuando ya tenemos una situación con esa distribución, la distribución me refiero, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Windows 10 o Windows Server, serían diferentes distribuciones. A eso se le llama distribución a los diferentes tipos de sistema operativo o a las diferentes versiones de sistemas operativos que tenemos en Linux se le llaman distribuciones. ¿Bien? Entonces, ese soporte técnico es por el que regularmente pagas. Bien, entonces, en el caso de otros sistemas operativos, sí tienes que pagar por el licenciamiento y adicional a ello, ese licenciamiento por lo regular te incluye lo que son los parches de seguridad. En el caso de Linux también están incluidos por defecto, pero ya si necesitas algún soporte también tienes que pagarlo en cualquiera de las otras plataformas. Tanto Microsoft como en el caso de cualquier otra herramienta, no sé, Mac OS y así sucesivamente, Solaris y demás. Bueno, entonces tienes que pagar. Igual con AS400, bien. Entonces son herramientas que tienen su costo de una u otra forma. Hereditario, cualquier programa derivado de software libre es también un software libre. Y en este caso, una frase muy utilizada es que se prohíbe prohibir. O sea que aquí la libertad es totalmente plena. Bien, entonces, cuestión ya de ampliar los conocimientos. Inicialmente vamos a trabajar con lo que es el uso de la herramienta y ya más adelante, si quieren profundizar, podríamos ver un módulo más adelante avanzado, en donde veamos servicios, servidores y demás. Entonces, ya eso lo podemos ver. Ya aquí tenemos un poquito de historia, ¿verdad? Sobre lo que es el Free Software Foundation, que fue fundada en 1985 por Richard Stallman, quien también está en el documental que hemos compartido. La idea con Richard Stallman era que ayudara a promover el derecho de usar, de estudiar, copiar y distribuir los programas. Esta fundación se concreta en el desarrollo de software libre y en hacerlo coherente, de modo que se elimine la necesidad de usar un software propietario.
Bien. Lo cierto es que en este aspecto, el hecho de que sea libre ha creado de que haya muchas distribuciones dispersas. Bien. Entonces, debes saber como cuál está más enfocada al servicio que quieras colocar o al servicio que quieras utilizar en la empresa. Para entonces, en base a eso, por ejemplo, utilizar la que tenga mayor soporte o la que esté un poco más madura. Por ejemplo, dentro de las distribuciones así que más son utilizadas a nivel de usuario final está Ubuntu, por ejemplo, que es una de las más utilizadas a nivel de usuario final, que es Ubuntu. Esta es una de las distribuciones. Bien, basada en Debian. También está la Linux Mint, que es otra que también es muy utilizada, esta que está acá. Y así sucesivamente hay muchas distribuciones que vamos a ir viendo según vayamos avanzando, ¿bien? Pero sí, de hecho, el hecho de que tengamos tantas distribuciones, ya ahí tenemos tantos sabores y tantos colores que a la hora de nosotros elegir cuál es el mejor quizás para un servidor de correo electrónico, un servidor de una intranet, así sucesivamente, ya ahí yo tengo que saber cuál sería esa que me brinda los mejores beneficios, cuál es la más estable y todo lo demás. Bien, entonces aquí tenemos sobre la parte de qué no es Unix, GNU en este caso, no es Unix. Ah, bueno, que aquí nos saltamos algo acá. Por ejemplo, los fondos de la Free Software Foundation provienen de la distribución de CDs y manuales de software de GNU, además de donaciones deducibles de impuestos en los Estados Unidos, que motivan a lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, en lo que no es GNU, por ejemplo, no es un proyecto iniciado en el 1984 por Richard Stallman para tener un sistema operativo completo, totalmente libre, compatible con un sistema operativo Unix. La idea original del proyecto era preservar el espíritu colaborativo que había existido antes de que se impusieran los obstáculos de software propietario. Y un sistema operativo incluye ambientes de trabajo como shells, los diferentes compiladores, editores y formateadores de texto, correo electrónico, etc. Y con el tiempo, el proyecto GNU tenía una colección impresionante de estos programas y solo faltaba que es el núcleo, en este caso. Entonces, en el caso de Linux, estrictamente hablando, Linux es solo el núcleo, el kernel, bien, entonces básicamente lo que hubo fue una unión entre el núcleo de un sistema operativo tipo Unix, puesto que Linux es derivado de Unix, y ya entonces se utilizaron estos ambientes que ya teníamos con GNU, Richard Stallman, bien. Fue desarrollado por el finlandés Linus Torvalds en 1991 a partir de Minix, que es un sistema Unix, en este caso mínimo, desarrollado con fines didácticos por Tunenbaum, en este caso. El anuncio se hizo en el grupo de noticias Compo Minix y permitió a los participantes de numerosos usuarios y programadores de todo el mundo a través de Internet. El kernel alcanzó una estabilidad a nivel usable en 1994 y a partir de entonces Linux se convierte en el complemento ideal del proyecto GNU, al que solo le faltaba ese núcleo estable. Dentro de las características y virtudes de GNU, GNU hereda todas las características vistas en la sección de software libre. Estable, inclusive en años de funcionamiento ininterrumpido. Es una plataforma muy estable. Seguro, prácticamente sin virus. Un proceso no puede acceder a áreas de memorias ajenas, en este caso. En este caso, muchas personas hablan sobre cuál software, cuál sistema operativo es más seguro
si Linux o Windows en estos casos, ¿verdad? Entonces, que casi siempre ese es el comparativo. Yo diría que en el caso de Linux, los usuarios de Linux por lo regular profundizan mucho más. Son usuarios que no son, por lo regular, no son simples usuarios que utilizan el software de manera intuitiva, sino que profundizan un poco más sobre el área de programación o sobre el área de manejo profundo del sistema operativo, conocer el sistema operativo como tal. Y eso trae consigo ya un conocimiento más amplio sobre muchos temas de interés en el manejo de los sistemas. Cosas que no nos permite el uso del software propietario, como en el caso de Windows, que es muy limitado a lo que me permite hacer el software como tal. ¿Bien? Multitarea y multiusuario, de verdad, pues podemos tener varios usuarios en tiempo real trabajando. En el ambiente Linux, si se fijan, yo puedo tener un único usuario a la vez trabajando, aunque tenga el otro en modo pasivo, puedo hacer un switch entre uno y otro, pero en este caso yo puedo tener varias ventanas con diferentes usuarios realizando tareas y, y así sucesivamente. Compatible, cumple el estándar POSIX con otros muchos UNIX que facilita la migración entre plataformas. Entonces ya aquí vamos viendo diferentes características sobre la eficiencia, sobre la arquitectura, la capacidad en la red y demás. Bien, es importante que profundicen un poquito más sobre estos conceptos, puesto que vamos a estar viéndolo en el desarrollo de la clase. Bien. Entonces, aquí mostramos algunas de las distribuciones más utilizadas a nivel de lo que es Linux. A mí me gustan mucho los derivados de Red Hat, porque entiendo que son más sólidos y te permiten, son más estables, más robustos y te permiten llegar a escenarios de ambientes servidores con mayor robustez. Me gustan más esos ambientes Red Hat, como son los derivados de Red Hat, por ejemplo, CentOS es derivado de Red Hat, Fedora es derivado de Red Hat y así sucesivamente. Por otro lado tenemos, por ejemplo, Debian, donde tenemos derivado de Debian, por ejemplo, Ubuntu, y así sucesivamente. Canopix también son algunos de los derivados de Debian que con el tiempo el mismo Ubuntu lo pueden ir utilizando, pueden ir probando. Pero las actividades iniciales en la unidad 1 la vamos a estar viendo en Red Hat, perdón, en CentOS, derivados de Red Hat. Y si se fijan por acá, bueno, aquí mostramos algunas fuentes de documentación. Básicamente acá, déjame ver. Básicamente acá lo que se les va motivando se distingue, en este caso nos habla sobre la documentación que trae GNU Linux, que se distingue por la calidad y la cantidad de documentación que incluye desde manuales como guías, libros, usuarios, tienen todo a su disposición para informarse de cada detalle. Existe un manual para casi cada comando del sistema y la forma de consultar la documentación. Esto lo vamos a estar viendo en ambiente práctico más adelante. También existen en el ambiente Linux, se utilizan mucho los how-tos, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Entonces, básicamente, si ustedes le preguntan, tú tienes el how-to de cómo configurar un servidor en este caso Dios mío, un servidor Squid que te permite controlar el ancho de banda del consumo del internet de los usuarios en tu red, por ejemplo. Podrías entonces ya encontrar un manual, básicamente un how-to es como un manual paso a paso sobre cómo hacer tal o cual cosa. En la filosofía, RTFM, es RIT de F manual, en este caso. En español se diría que lea el manual. Se espera que todo usuario de Linux se moleste en leer la documentación
que acompaña las distribuciones antes de hacer preguntas. Bien, esa es la forma de trabajar de los linuxeros. Bien, primero trabajamos todo lo que es, vemos todo, hacemos todo a nuestro alcance antes de nosotros pedir ayuda. Y luego entonces, bueno, no hay nada más que pueda hacer. Entonces, Juan, ayúdame aquí, que tú has visto esto, ha pasado aquello, pero en Internet está todo, señores. Bien. Al existir toda clase de información sobre el sistema, uno debe informarse lo más posible por su cuenta antes de pedir ayuda. Esta es la forma de cortesía ante los demás y es la forma en que se comporta la gente de la comunidad GNU Linux. Bien. Entonces, ya luego de esto vamos a ver la parte de lo que es la instalación. Y si pudieron ver esta parte anteriormente, lo primero que debemos identificar, puesto que nosotros vamos a utilizar un ambiente virtualizado parecido a este, puesto que dudo que todos tengan en su casa quizás un computador específico para formatearlo y ponerle Linux desde cero. Entiendo que quizás esta sea la forma más viable para trabajar. Por lo regular, esta es la arquitectura tradicional en la cual nosotros utilizamos los computadores. Tenemos un hardware, tenemos un sistema operativo y encima de este sistema operativo tenemos las aplicaciones. Bien. En un ambiente virtual, una arquitectura virtual, quizás en un ambiente server, podríamos utilizar un hardware que en vez de tener un sistema operativo que nos consume espacio, en un ambiente de producción utilizaríamos un ambiente de virtualización, ya sea VMware o Hyper-V de Microsoft, así sucesivamente, en donde sobre esa plataforma, que es un sistema operativo especializado para virtualización, entonces podríamos tomar diferentes máquinas virtuales que tengan diferentes sistemas operativos y diferentes aplicaciones sobre esto. Bien. En nuestro caso, en nuestro escenario, vamos a utilizar sobre el sistema operativo de nuestro equipo tradicional, vamos a utilizar una aplicación que se llama VirtualBox, que lo que nos permite es sobre esa aplicación yo tener este escenario de diferentes sistemas operativos y dentro de ellos a la vez diferentes aplicaciones. La desventaja de utilizar VirtualBox sobre Windows, en este caso, es que ya el sistema operativo como tal está ocupando unos recursos que están siendo subutilizados y que adicional a esto son herramientas que se prestan solamente para ambientes de prueba o de estudio, más no de producción, puesto que no tienen como ese nivel de escalamiento o de desarrollo tan avanzado como las herramientas que han sido creadas por esos fines. Bien, entonces, un punto interesante antes de nosotros iniciar es determinar cuál es la arquitectura de nuestro hardware. Bien, puesto que en base a esa arquitectura de nuestro hardware, vamos a venir por acá al símbolo del sistema y acá vamos a insertar el comando que les hemos suministrado, que es este que está acá. wmic os get de sistema, la arquitectura del sistema operativo. Bien, que obtener la información de la arquitectura del sistema operativo. Aquí me dice la arquitectura del sistema operativo, en este caso es 64 bits. ¿Por qué tomamos la arquitectura del sistema operativo como tal? Porque recuerden que VirtualBox trabaja sobre el sistema operativo del equipo. O sea, en este caso VirtualBox va a ser una aplicación común y corriente, como Office o como cualquier aplicación que nosotros instalemos. Entonces, es importante nosotros tener conocimiento de qué tipo de arquitectura estamos manejando, tanto para el VirtualBox como para la distribución de Linux que vayamos a utilizar. Es vital. Bien. Entonces, una vez ya hayamos identificado nuestra arquitectura, entonces vamos a crear una máquina virtual. La máquina virtual, para ello, vamos a utilizar en este escenario el audiovisual que les hemos suministrado por acá, que es el audiovisual procedimiento, no sería este que está acá.
descargando e instalando y configurando VirtualBox. Este audiovisual lo que les permite es ese proceso de descarga de lo que es VirtualBox. Si lo vemos por acá, por ejemplo, VirtualBox lo buscamos en Google y aquí es una aplicación de Oracle. Y aquí simplemente vamos a descargar esta aplicación. Y aquí le indicamos que es el sistema operativo Windows. Ya él aquí va a iniciar la descarga. Bien, básicamente son 100 megas, no es un archivo muy grande. Y una vez que ya lo hayan descargado, ese video le va diciendo paso a paso lo que deben hacer. Entonces van a inicializar el VirtualBox que tiene esta apariencia, bien. Y van a ir creando por acá su máquina virtual, máquina nueva. ¿Bien? Ahí les va a pedir estos datos. Una vez ya ustedes instalan el VirtualBox, antes de crear la máquina virtual, entonces vamos a seguir con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es descargar la versión de tu gusto o la distribución de tu gusto de que vayamos a trabajar con Linux. En nuestro caso vamos a trabajar inicialmente con CentOS. Bien, básicamente aquí él les va a redirigir hacia la parte de descarga de CentOS. Y aquí vamos a ver las diferentes arquitecturas disponibles para descarga. Bien, usted va entonces a elegir la arquitectura que le arrojó su sistema operativo cuando vimos lo que es lo que fue el comando que introdujimos para poder visualizar la arquitectura. Bien, en mi caso fue el X86. Básicamente, si quieren profundizar por aquí, leer un poquito. Hay una información muy importante también. Hay mucha información de Linux que está en idioma inglés. Bien. Entonces, si no tienen dominio básico de inglés, es muy probable que tengan que traducir algunas cosas para así estar claro. Claro, en el curso, como es un ambiente controlado, vamos a tratar de ir traduciéndole todo lo que vayamos viendo. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar esta plataforma que es el CentOS Linux. Y básicamente cuando le decimos aquí descargas, él me dice que en este caso es el Linux. Y aquí podemos ver los diferentes ambientes. Por ejemplo, si quiero documentación sobre esta última liberación, aquí puedo tener documentación. Si se fijan, la mayoría está en inglés, pero aquí le va mostrando el proceso paso a paso de las diferentes versiones. En nuestro caso vamos a utilizar la versión minimal. La versión mínima es lo que me permite yo descargar lo mínimo para que el núcleo pueda trabajar. En este caso en un ambiente de consola. Bien, el ambiente gráfico ya lo vamos a ver más adelante, pero inicialmente vamos a trabajar en ambiente de consola. Entonces, ya por acá nos dice cuándo finaliza el tiempo de vida. Bien, entonces nos dice que el tiempo de vida de esta versión es en junio 30 de 2024. Bien. Entonces, ya es posible que ya de aquí a allá, entonces haya varias versiones nuevas. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí nos dice la diferencia entre CentOS Linux y CentOS Stream. Si aquí hacemos un clic derecho, podemos aquí profundizar e ir leyendo, por ejemplo. Básicamente, aquí nos va diciendo, por ejemplo, de este CentOS, la versión 7, la fecha de finalización de la vida es 24/30 del mes 6, pero en el CentOS Linux 8, el end of life, en este caso es 31/12/2021. Esta parece que ya aplicó. Aunque aquí puede que haya un error porque veo que esta versión es superior y el año es menor. O sea, de aquí 2027. Habría que ver. Entonces, pues si se fijan aquí,
si él lo muestra como 2024 y luego 2027. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir descargando. Entonces, vamos a descargar por acá, download. Especificamos aquí la arquitectura, que es esta. Y aquí podemos nosotros identificar lo que queremos hacer. Bien, si queremos ver esta que está acá, por ejemplo. Y aquí yo tengo, ¿qué es esto que tengo acá? Aquí son los diferentes mirrors, bien, los diferentes lugares de donde puedo, enlaces donde puedo descargar. Por lo regular, una misma distribución está en diferentes servidores a nivel del mundo. En este caso yo podría utilizar cualquiera de estos. Si uno no me funciona, puedo utilizar el otro y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, en este escenario tengo aquí la versión 7, que es la que vamos a estar utilizando. Y aquí tengo los diferentes ISO, si lo quiero en versión ISO, si lo quiero en versión torrent, si lo quiero, por ejemplo, una versión un poquito más vieja de la 7, que es la 2207. Aquí tengo la 2009, que es dependiendo del mes, ¿bien? 20 del mes 9 de septiembre. 22 de julio, ¿bien? Entonces aquí lo tengo por diferentes meses, las diferentes actualizaciones, las últimas actualizaciones que se han realizado. Vamos a utilizar la minimal, que es esta que está acá, 2009 ISO, es esta que está acá, la cual la pueden descargar, tiene 973 megas, bien, casi en este caso 1 giga, que lo van a descargar. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién ha podido ver el material? Adelante, José Manuel. Adelante, te escuchamos. No, no te escucho, José Manuel. No sé si... Bueno, parece que se colocó mute nuevamente. Si deseas indicar algo, me dejas saber y justo te doy la palabra. Bien, señores, entonces ya tenemos por acá el archivo ISO y también, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver. Ah, perfecto, no hay problema. Dice que tiene mucho ruido por ahí. Tenemos luego tenemos entonces el procedimiento de instalación de CentOS con particiones regulares. ¿Bien? Entonces, básicamente una vez instalada la máquina virtual, que es esta, y descargado en la versión ISO del sistema operativo que vamos a instalar, de la distribución de Linux, entonces procedemos a crear la máquina virtual. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque en el proceso de la creación de la máquina virtual, él me va a pedir que yo le indique dónde está esa imagen ISO que vamos a utilizar para cargar el sistema operativo una vez sea creada la máquina virtual. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decirle Linux 2. Aquí en este folder es donde se va a guardar el disco duro que se crea, que solamente lo puede leer VirtualBox, en donde están todos los archivos del sistema operativo que yo voy a instalar. Ahí es donde se guardan. Y si yo quiero hacer incluso exportar algunos datos, aquí por ejemplo, miren, Linux es la que está creada. Si se fijan, el archivo VDI tiene 1 giga 600.000 megas. Bien. 1 giga y 600 megas, 681 megas. Bien. Entonces, básicamente con este archivo yo me lo puedo llevar o con la carpeta completa, porque aquí también están los logs. Yo me lo puedo llevar y los puedo importar en otro VirtualBox que tenga yo en otro equipo. Y el sistema operativo va a cargar normal sin ningún problema. Starling, adelante. Una pregunta, profe. ¿Ese sistema operativo se puede instalar como un Ubuntu en una memoria USB como portable?
Sí, lo que sí tendríamos que buscar es ese Link. I, exactamente, Ali. y cargarlo. Y sería lo mismo, Oh, correcto, ok, está bien. Gracias. siempre la orden. Como sabes, la versión minimal no tiene ambiente gráfico, va a ser un ambiente simplemente de consola. Y en este caso se instalaría igual, es el mismo procedimiento. Entonces, en cuanto al ISO, aquí vamos a especificar la ruta en donde está ese archivo ISO, que en este caso lo tengo por acá. Y si te fijas, ya aquí él identifica cuando yo selecciono el ISO, el tipo de sistema operativo y la versión que yo descargué. Bien. Por acá tenemos una versión desatendida, la cual si yo le doy a siguiente, por ejemplo, aquí yo puedo decir la parte del nombre del equipo que yo le quiera colocar, si quiero colocarle un dominio, si quiero colocarle un usuario por defecto con sus diferentes contraseñas, lo puedo hacer. Y así de esta manera él concluye la instalación sin preguntarme nada de eso. Bien. Pero como no es el caso, yo le voy a decir aquí que salte la instalación desatendida, voy a dar a siguiente. Y ya entonces él me muestra acá que yo seleccione en lo que es el hardware que yo voy a estar utilizando. Lo bueno que tiene VirtualBox es que, por ejemplo, tú puedes tener N cantidad de máquinas virtuales y puedes consumir, puedes reutilizar ese recurso de hardware. Por ejemplo, mi máquina tiene 16 GB de memoria y si vamos a suponer que mi Windows esté utilizando, no sé, 4 o 5 gigas, ¿verdad? Entonces me quedan 9, me quedan, perdón, 11. De esos 11, yo tengo, por ejemplo, 2 en una máquina virtual y 2 en otra máquina virtual. La que esté apagada no está consumiendo nada. La que esté encendida sí está consumiendo. O sea que yo puedo tener más máquinas virtuales que lo que me quede libre de memoria RAM y solamente va a estar consumiendo lo que estén encendidas al mismo tiempo. ¿Sí? Igual con la cantidad de CPU y todo lo demás. Le voy a poner 2 y le voy a poner un poquito más de RAM para que así todo esto se puede cambiar también una vez se haya cargado el sistema. ¿Bien? Igual con el disco duro, aquí lo podemos el VDI, por lo regular él te da 20 gigas. Bien, entonces aquí te da otras opciones si quieres utilizar un disco ya existente. Entonces ya aquí puedes ir y buscar el VDI que tengas guardado por ahí para esa máquina virtual que vas a cargar. O si no quieres agregar ningún disco virtual, también lo puedes seleccionar esta opción. Y aquí te da como una breve descripción de todo, un resumen de todo lo que se configuró y ya cuando lo terminas, se toma un ratito y te configura esa máquina virtual para que la puedas ir utilizando. Bien, entonces, mientras esto va realizando su trabajo, yo básicamente eh, todo lo que van a ir realizando está en el ambiente controlado de aquí, de la plataforma. La idea es que ustedes vean el documental, en base al documental van a trabajar lo que es el foro de la unidad, según veo ya hay algunos que han hecho sus aportes, instalen la máquina virtual, instalen el sistema operativo CentOS, que aquí está el material paso a paso, perdón, aquí está el paso a paso. Esta guía que está aquí de instalación es de la versión 6, si no mal recuerdo, pero aún así aplica. ¿Bien? Es una aplicación, es una guía, perdón, de la versión 6 de CentOS. Es un portal que yo sigo, que me gusta mucho porque siempre tiene mucha documentación, se llama Alcance Libre. Les recomiendo que lo visiten y vean ahí el contenido por si hay algo que les sea de utilidad. Y básicamente aquí le va dando un paso a paso sobre el proceso de instalación de esta distribución, que es la que vamos a estar haciendo. En el contenido del audiovisual, la participación de ustedes, excelente, me alegra mucho. Entonces, en el audiovisual que realicé,
para el proceso de instalación, ese sí está en la versión 7, que es la que hemos descargado. O sea que si siguen con este procedimiento de instalación, van a ir haciéndolo paso a paso. Bien. Ya una vez instalado el sistema operativo, entonces aquí tenemos la guía didáctica, la cual pretendemos ir trabajando desde esta semana. Inmediatamente usted instale el sistema operativo. La idea es que usted empiece a trabajar con los diferentes comandos, los comandos básicos. Bien, entonces, por ejemplo, en mi caso, vamos a ver por acá. Parece que hubo algo acá. ¿Qué pasó aquí que esto dura tanto? Bueno, voy a cerrarlo. Yo tengo aquí ya la mía y la voy a encender. Vamos a ver. Ya esta yo la había instalado. Lo único que hice diferente aquí fue que cambié el tema de la memoria y del CPU. Si desean, cuando estén haciendo su configuración, no hagan cambios en esa área por si acaso hay algo del sistema que esté en conflicto y me haya provocado ese error. Bien, entonces básicamente en el proceso de instalación, ustedes van a tener la oportunidad de crear su usuario de login, tanto de root, que en este caso es el administrador en Linux, aquí sería root, y entonces ya aquí la contraseña que ustedes también la van a crear en el proceso de instalación. Bien, y aquí hice inicio de sesión y aquí me indicó cuándo fue mi último inicio de sesión en esta terminal. Bien, entonces, muy importante. Aquí las contraseñas son lo que se llaman case sensitive, que son sensibles a la mayúscula y a la minúscula. No es lo mismo una contraseña en mayúscula como una contraseña en minúscula. Bien, entonces, igual es importante tomar eso en consideración. Otro punto interesante es que no se muestran los asteriscos como se muestran en Windows. Bien, en este caso no se muestran ya cuando estamos en consola. Y otro punto muy interesante, si vas a utilizar el teclado numérico, el numlock, que es el encendido del teclado numérico de la derecha, por lo regular queda apagado cuando el sistema carga, por lo que tiene que encender el teclado numérico y luego colocar el valor numérico que está incluido en tu contraseña. Adelante, Starling. Mi pregunta es la siguiente: cuando se instala en la máquina virtual, ¿no queda una contraseña por default? Porque a veces por ejemplo, yo he instalado Ubuntu y me trae la contraseña por default root y Tor como predeterminada. Sí, Tor al revés. El root aquí sería Sí. Tor al revés. Entonces, en este caso, en el proceso de instalación, él te va a permitir colocarla. Bien, sí hay un mecanismo para tú resetear la contraseña, porque en el caso de Red Hat es un poco más, como les dije anteriormente, un poco más robusto, por eso me gusta trabajar más con él. Si quieren, más adelante le podemos mostrar el proceso, pero porque no logro identificar todavía, no he leído todos los foros, no logro identificar todavía el conocimiento del grupo en general para así saber qué tanto puedo profundizar, ¿me entienden? Entonces, ahí le voy a pedir quizás a la próxima clase para yo ya tener ese alcance. Pero sí, en el proceso de instalación del audiovisual, vamos a ver si lo podemos ver acá, puesto que lo tengo por aquí. Como la máquina virtual que creamos no quiso cargar. Vamos a ver si por acá lo podemos ver brevemente. En el mismo wizard de instalación vas a tener acá. A ver.
acá. No sé si está visible. Voy a ampliar. En el proceso de instalación, él te da la opción de colocarle la contraseña root y también te da la opción de crear un usuario básico, bien, con permisos básicos, que también los puedes crear acá. En el proceso de instalación también yo lo incluí para así no complicarles la vida de temprano. Si se fijan aquí, se agrega la contraseña root, se confirma, se presiona listo y se va haciendo el proceso. Es bueno tener una contraseña compleja, mínimo, no sé, entre 8 y 12 caracteres, que contengan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y ya aquí él va midiendo el nivel de complejidad de su contraseña según usted la vaya a colocar. Entonces, esto también es importante. Esta es la creación del usuario estándar. Y también te va haciendo la medición. Si te fijas aquí, el usuario te coloca aquí Edward, por ejemplo, y Villar, y ya él te toma la primera letra del primer nombre y el apellido. Y aquí te asigna automáticamente el usuario. ¿Bien? Ya una vez tú lo tienes así creado, ya aquí se te quita la opción roja. Quiere decir que ya tú cumpliste con él. Eso también lo ves aquí en el proceso de más atrás, en el proceso de particionamiento. Él te va como identificando el origen de la instalación. Él analiza el ISO que tú le cargaste en la máquina virtual y así él te va haciendo cada una de esas. Por ejemplo, el destino de la instalación, en qué disco duro tú lo vas a colocar esa instalación. Debes seleccionarlo en el proceso de instalación, aunque ya lo creaste a nivel de VirtualBox, aquí a nivel de Linux debes seleccionarlo y te va guiando como paso a paso por el proceso hasta concluir la instalación. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, ya una vez concluida la instalación, se accede a la consola y ya la idea luego de acá es que ustedes deben ir viendo la guía didáctica, la cual contiene un sinnúmero de comandos. Dentro de los comandos básicos, así de entrada, tenemos el comando para listar los archivos, que es el comando ls. Con este comando yo puedo listar los archivos del folder en el cual yo estoy ubicado, por ejemplo. Está el comando también pwd, que es el comando que me indica en cuál carpeta yo estoy ubicado. Si se fijan ahí, yo estoy en la carpeta, dentro de la carpeta root. Y por ejemplo, está el comando cd espacio punto punto, que lo que me permite es yo subir un nivel. O sea, dentro de root, que es una carpeta, por ejemplo, como decir Windows, la carpeta Windows, yo tengo la barra solamente representa el disco local C, por ejemplo. Yo digo cd2 espacio punto punto. Ya aquí, si se fijan, mire aquí donde me dice la barra, mira donde me la muestra acá. Y si yo hago, por ejemplo, otro ls para que me muestren los archivos, y aquí puedo ver diferentes carpetas a las que puedo acceder. Si hago nuevamente, por ejemplo, un pwd para ver en qué carpeta estoy, él me dice que simplemente estoy en la barra o en la carpeta inicial del sistema operativo computador. Bien, entonces, la idea es que ustedes, con la ayuda de la guía, vayan haciendo pruebas con algunos de esos comandos y luego la semana próxima vamos a ir viendo lo que ustedes realizaron, lo que fueron desarrollando, lo que fueron probando, para que también tienen que realizar esta actividad práctica. Bien, esta actividad práctica, la cual deben colocar lo que se les solicita, y una vez que la guarden, la van a dejar aquí. Es la que se va a evaluar. Bien, entonces, en la actividad práctica que les pide, evidencias o capturas de pantalla que evidencien el proceso de instalación de VirtualBox y de Linux CentOS. O sea, usted va a ir realizando esa evidencia. Bueno, algo importante que se me pasaba. Una vez usted está dentro, que usted hace un clic dentro ya de lo que es la terminal, la consola de Linux, por ejemplo, en este caso. En este momento yo estoy moviendo el mouse y no me lo permite, no me permite mover el mouse. Bien, hay dos formas de ustedes salir a la pantalla de Windows nuevamente. La forma más fácil, como lo dice encima del reloj, en el lado inferior derecho de la pantalla,
me dice control derecha. No sé si lo pueden identificar. Y a la izquierda de control derecha tengo un cuadro azul con una flecha hacia abajo verde. Y a la izquierda de ese icono tengo un mouse azul. ¿Lo pueden identificar? Encima del reloj, del lado derecho, en la parte inferior derecha de mi pantalla. Positivo. Cuando usted presiona el control derecho, miren, lo voy a presionar, él me libera el mouse. Miren cómo el mouse acá se apaga y la flecha verde se quitó. Ahora es azul, ¿lo ven? Entonces, esa es la forma de yo poder extraer, o una vez ya yo estoy dentro de la consola y volví a estar dentro, miren cómo se enciende. Y cuando le doy control otra vez, me permite salir y navegar normal en Windows. Otra forma que por lo regular en la que recurren cuando no tienen conocimiento de eso es control alterna delete. Y cuando le presenta la imagen de bloquear o de ir al administrador de tareas de Windows, ahí le dicen cancelar y ya automáticamente está fuera. ¿Bien? Pero no es la idea que tengan que hacer control alterna delete. Entonces, la idea es básicamente que puedan ir navegando por los diferentes, o sea, con las herramientas correctas. En este caso es control. ¿Bien? Entonces, otro punto interesante, antes de ir ya cerrando, si se fijan, aquí tenemos la terminal. En el caso de Linux tiene como unas 7, 8, dependiendo de la distribución, 7, 8 terminales. ¿Se acuerdan lo que hablamos sobre la parte de multiusuario y multitarea? En este caso yo estoy trabajando en la terminal 1, que es la que por lo regular inicia por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy logueado con el usuario root y con la combinación de teclas control alterna de F1 hasta el F7, por ejemplo, yo puedo ir viendo diferentes terminales. Y aquí yo puedo iniciar sesión, por ejemplo, como de billar. Bien. Y aquí puedo. Y aquí yo estoy logueado como Edward Villar. Y si vuelvo control alterna F1, sigo logueado en esa otra terminal como root. Y así yo puedo ir haciendo tareas con diferentes usuarios si el entorno me lo requiere. Y puedo ir viendo otras terminales que así sucesivamente yo puedo irme desplazando. A eso se refería cuando hablábamos sobre las funcionalidades multiusuarios y multitareas que yo puedo ir realizando. Bien, entonces, en cuanto a esto, deben colocar las evidencias de ese proceso de instalación, o sea, que vayan haciendo sus capturas mientras van realizando la actividad, preferiblemente que se vea la barra esta de el Task Manager, no me acuerdo cómo se llama en español. Lo que en este caso van a utilizar es que se muestre la fecha, perdón. Bien, que se muestre la fecha y la hora, preferiblemente. Y el proceso de instalación del Linux. Entonces, una vez realicen eso, que ya estén dentro de la consola, deben ejecutar al menos 10 comandos de la guía didáctica, indicar cuáles fueron y cuál es su función, y colocar algunas evidencias que muestren la ejecución de los mismos. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Una vez realicen esto, entonces van a cargar ese documento en la actividad de la unidad 1 acá. Para estas tareas tienen hasta el domingo 23 a la medianoche. Si por aquella razón tienen que entregarla un poquito después, el sistema le va a permitir cargarla. Puede que tengan una pequeña penalidad por entregar fuera de fecha, quizás de 1 o 2 puntos, no más de ahí. Pero sí le va a permitir hacer la entrega. A partir de mañana ya va a estar disponible acá el enlace de nuestra grabación de nuestro encuentro del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o aclaración antes de concluir nuestro encuentro. Sería este el momento para que me la dejen saber. ¿Qué les ha parecido este primer encuentro, el material compartido a través de la plataforma? Bueno, perfecto, señores. Entonces, bueno, ya saben cuáles son a través de dónde podemos, o sea, en este caso, cómo podemos contactarnos.
vía tanto el grupo de WhatsApp como por electrónico y también vía la plataforma. Voy a ir dando seguimiento y evaluando algunas de las actividades que han entregado para así cualquier ajuste que sea necesario verlo en la marcha. Y nada, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes y seguimos en contacto y sería hasta el próximo miércoles a las 9 p.m. donde estaremos viendo el contenido de la unidad 2. Pasen buenas y hasta entonces.